Bien, chicos, pues vamos a ahora analizar todas vuestras respuestas. La verdad es que la he estado viendo así un poco mientras ibais haciendo y he visto que en general están bastante bien, pero bueno, hay algunas dudas, entonces, bueno, mejor. Esperaba que hubiese algo de debate porque si no, en lo que viene ahora sería un poco aburrido si todo el mundo lo hubiese hecho bien. Entonces, vamos a empezar, bueno, por la pregunta número uno, ¿de acuerdo? Que es que respecto a la administración de CRIs, señala la falsa, ¿vale? Bueno, la gran mayoría veo que habéis contestado la respuesta número, bueno, la azul, la A, que es que siempre se administrará un bolo de carga previo a la infusión. Y bien, esta es falsa, ¿vale? Acordaos lo que os he dicho. Sí que es verdad que es un poco trampa porque a nivel del programa de anestesia que estamos haciendo, sobre todo en la parte de monitorización del dolor, a nivel de fármacos analgésicos, siempre irán precedidos de un bolo de carga. Acordaos que este bolo de carga podía ir incluido en nuestro protocolo de premedicación o bien en una coinducción, por ejemplo, siempre y cuando respetando pues, el tiempo de duración del fármaco. Obviamente, si he predicado al paciente con dexmedetomidina y quiero hacerle un CRI de dex en el posoperatorio y han pasado 4 horas de la operación, habrá que repetirle ese bolo de carga, ¿vale? Pero que sepáis que si estamos dentro del rango efectivo de ese fármaco puede servir como bolo de carga, que ya os he dicho, lo podemos administrar tanto intravenoso o intramuscular, pero en caso de fármacos analgésicos sí que será necesario, cosa que no ocurrirá en aquellos fármacos, por ejemplo, en casos de hipotensión o de algún problema cardíaco, pues por ejemplo, que se decía en noradrenalina, dopamina, etcétera, que esos fármacos no irán precedidos de un bolo de carga, ¿vale? Entonces, eso, esta era la falsa porque no siempre van precedidos del bolo de carga. Entonces, y más que nada porque las siguientes, cuando nosotros queremos administrar una infusión continua, sí que tenemos el objetivo de que esas concentraciones plasmáticas se mantengan durante el tiempo que dura la infusión, por lo tanto es correcta. Y como veis en la gráfica, ¿de acuerdo? La administración de bolos iba subiendo cada vez más, se acercaba más a las concentraciones que no eran, o sea, que se acercaba más a las concentraciones tóxicas y en cambio con la infusión continua las manteníamos dentro del rango de concentración plasmática efectiva que nosotros queríamos. Por lo tanto, estas últimas dos eran ciertas y la última que se suele preparar en suelo fisiológico también era cierta. ¿De acuerdo? Adrián, Bien, esto un segundo, perdón. ¿Puedes hacer un poquito de zoom a la pantalla? Que han dicho que, supongo que se lo ve, están mirando desde móvil o así no se ve. No sé si puedes ponerlo a 120 o así, no sé. voy, perdón, ¿eh? Si puedes, ¿eh? Si no, no te preocupes. Sí, sí, bueno. A ver, amplío más y no pasa nada. Vale. Vale, yo ¿Bien? creo que así ya se ve de sobra, sí. Vale. Vale, merci. Vale, pues seguimos. Esto respecto a la primera pregunta. La respuesta 2 no la voy a comentar porque la habéis hecho todos perfecta, ¿de acuerdo? No, ningún error. Y bien, creo que he sido un poco pesado repitiéndolo, pero bueno, veo que ha quedado claro. Entonces, obviamente, para calcular cualquier dosis en volumen, importante, pues eso, peso animal, concentración del fármaco y la dosis recomendada, con las unidades que corresponden para cada cosa, como os comentaba antes. Bien, vamos a la tercera, que también, bueno, veo que ha habido un poco de debate, ¿de acuerdo? Aunque la gran mayoría habéis contestado la respuesta número 2, ¿de acuerdo? Y es a la hora de administrar una CRI, señala la falsa. ¿Vale? Vamos a empezar por la número 1. Por norma general, la velocidad de administración será 1 mililitro kilo hora. Lo que os decía, por norma general vamos a usar esta velocidad, a no ser que el veterinario o por cualquier tema no queramos usar esta velocidad, ¿de acuerdo? Pero esa es cierta. Es indiferente que usemos un suero de 100 mililitros que uno de 500. No es indiferente, ¿de acuerdo? Lo que os decía, al final van a durar, bueno, depende del peso del paciente y de las horas que vayan a durar nuestro protocolo de analgesia con esta CRI, será diferente en función de si usemos una de 100, un bote de suero, perdón, de 100 mililitros que uno de 500. Por lo tanto, no es diferente. Sí que es verdad que al final a nivel de dosis, si hemos hecho los cálculos bien, le va a entrar lo mismo,
pero a nivel de gastos para la clínica, y si nos olvidamos de dejar la infusión continua puesta, etcétera, puede tener consideraciones que no son las deseadas si los calculamos de acuerdo al tamaño y a la velocidad y a la duración de la CRI en uno de 100 o uno de 500. Y las otras dos, lo que os decía, son verdaderas porque no siempre las tendremos en miligramos kilo hora, las podemos tener en miligramos kilo minuto, microgramos kilo minuto, milikilogramos kilo hora, etcétera, en función de la infusión continua. Y cuando hagamos una CRI, pues siempre tendremos que sacar el volumen que nos haya salido de fármaco, lo tenemos que sacar de nuestro bote de suero, ya sea de 100 o de 500, para que al final nos haya salido de estos 100 mililitros o esos 500 mililitros, que es con el volumen que nosotros hemos calculado las horas que va a durar esta infusión continua. Entonces, lo vuelvo a repetir, la respuesta falsa es la B, ¿de acuerdo? La roja. Bien, hasta aquí las respuestas más teóricas y ahora vamos a la parte práctica, por decirlo de una forma, que bueno, os había puesto un cálculo de dosis normal y después, un poco con el mismo ejercicio, un cálculo de una infusión continua. Entonces, respecto a la primera, para un perro de 8 kilos, primer dato importante, el peso del paciente durante una cirugía de hemoabdomen, ¿vale? Al que queremos administrarle un bolo de lidocaína 2 miligramos kilo, ¿vale? Dosis del fármaco, ya que he empezado con extrasístoles. Acordaros, ¿no? Lo que os comentaba de los usos de las CRIs de lidocaína, uno de esos usos indicados en esas cirugías abdominales, ¿no? De hemoabdomen, dilatación torsongástrica, ¿no? Torsiones de vaso, en los que hay un problema de perfusión, ¿de acuerdo? Problemas de daño en el miocardio y pueden aparecer estos radicales libres y estas extrasístoles debido a la afectación del corazón. Y la lidocaína, pues, la vamos a utilizar para cortar estas extrasístoles, o al menos intentarlo. Bien, tenemos los tres datos importantes, 8 kilos, la dosis, 2 miligramos kilo, acordaos que esto va a ser, bueno, luego lo comentamos, pero va a ser el bolo de carga de la siguiente pregunta, y la concentración. Entonces, ¿qué dosis de lidocaína en mililitros administraremos? La gran mayoría ha contestado bien, la respuesta correcta son 0,32 mililitros. Y voy a intentar explicar aquí, estaba intentando antes ver si podía pintar, pero creo que era por la pantalla de Zoom, aquí creo que, bueno, voy a intentar pintar a ver si se pintan cosas, vale, sí. Vale, entonces, para resolver las dudas que haya podido haber, tenemos un perro de 8 kilos, ¿de acuerdo? Con un bolo de lidocaína a 2 miligramos kilo. Lo tenemos en las unidades que tocan, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente 8, que es el peso de nuestro paciente, por los 2 miligramos kilo, ¿de acuerdo? Que es la dosis, nos salen miligramos, que son 16 miligramos de lidocaína que le tocan a nuestro paciente. ¿Vale? Como os he dicho antes, necesitamos volumen, estos son miligramos, no lo podemos administrar y aquí es donde entra nuestra querida concentración, que está en porcentaje. He sido un poco puñetero, pero bueno, si habéis estado atentos antes, sabéis que un 5%, ¿vale? Lo voy a hacer bien para que lo entendáis todos. Es como tener 5 en 100 y como os he dicho antes, tenemos 5 gramos en... A ver si se ve bien. 100 mililitros. ¿De acuerdo? Que estos son, al final, 5.000 gramos en 100 mililitros, se tachan los ceros y acaban en 50 miligramos mililitro, ¿vale? Que es la concentración que nosotros tenemos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es con estos miligramos, los queremos pasar al volumen y es con la concentración. Si nosotros sabemos que en un mililitro hay 50 miligramos, 16 miligramos, ¿cuántos mililitros serán? Pues regla de 3, ¿de acuerdo? 16 entre 50 y nos sale 0,32 mililitros, que es el volumen correcto y la dosis que tenemos que administrarle en este paciente. Supongo que los que habéis puesto 3,2 mililitros y así, quizás os habéis comido algún cero de aquí, de los factores de conversión. ¿Vale? Si no, revisarlo y si no ha quedado claro, luego lo comentamos. Vale, esto en cuanto a esta, voy a quitar esto. Bueno, si no, lo da igual. A ver si puedo seguir. Vale, ahí que se me ha movido.
Bueno, tengo que quitar que si no se me queda fijo todo, perdón. Y ahora repasamos el CRI. Vale, entonces vamos a la siguiente pregunta. Joder, es que esto... Seguimos quitando. Vale, una vez ya hemos calculado nuestro querido bolo de carga con esta dosis, que eran 0,32 mililitros, tenemos el mismo paciente, no se controlan esas estrosístoles, por lo general consideramos, ¿no?, que más de 20 complejos así ventriculares prematuros o bien la presencia de taquicardia con una afectación de la presión arterial principalmente ya es motivo de tratamiento. Entonces, si con el bolo no cesan, podemos administrar otro bolo a ver si tenemos suerte. Pero en caso de que no, ya tenemos que pasar a una administración de una CRI de lidocaína, que por lo general el rango de dosis, para quien no lo sepa, más o menos van de 50 microgramos kilo-minuto a 100 microgramos kilo-minuto, ¿de acuerdo? Más o menos, y ya debajo de 50 consideraremos que son dosis analgésicas. Entonces, mismo paciente de ejercicio anterior, 8 kilos, ¿vale? Y queremos administrar una CRI de lidocaína, con la misma lidocaína, perdón, 5%, 50 miligramos mililitro. Y, y tenemos la dosis de lidocaína, ¿de acuerdo? 50 microgramos kilo-minuto. Y la velocidad, como os decía antes, por lo general a 1 mililitro kilo-hora. Bien, me alegra ver que la gran mayoría la habéis contestado bien, ¿de acuerdo? Las respuestas correctas son la B y la C. Así os he puesto este ejemplo más que nada para que sí pudierais entender de calcularlo para los dos volúmenes, ¿de acuerdo? Y que multiplicaréis ya por las 2 horas que os salían de tratamiento de cada uno. Y se necesitan 6 mililitros de suero en uno de 100 y 30 en uno de 500, ¿vale? No sé si los que habéis puesto 6 mililitros en uno de 100 no lo habéis calculado para uno de 500 o con el de 500 os ha salido otra cosa. Pero bueno, si os parece, María, ¿tenemos tiempo para que haga el ejemplo escrito? Sí, vale. Pues voy a escribirlo aquí y así espero que todo quede más claro todavía. Vale, entonces vamos con el magnífico lápiz. Vale, ya lo tengo. Lilacuas. Entonces tenemos... Jolines, ahora no se pinta esto. Y ahora no sé qué he hecho. María, tengo un problema que ahora no me sale. Antes ha pintado muy bien todo, pero... ¿Veis algo o soy yo? No se ve, Adrián. O sea, No se se ve ve. como la goma solo. O sea, los comandos Vale. que clicas no los vemos. Es que ahora no sé por qué no sale... Vale, un momentito, ¿eh? Sí. Creo que ya... Ahora. Ahora. Vale. Vale, lo que os decía, tenemos un paciente de 8 kilos. Dejo aquí anotados todos los datos para que los tengáis todos apuntados, ¿de acuerdo? La lidocaína, acordaos que era 50 miligramos mililitro. Perdón por los fallos técnicos, que soy nuevo en esto y a veces cuesta. Y tenemos la dosis de nuestra lidocaína y la velocidad que queremos administrarla, ¿vale? Como decía antes, vamos a hacerlo de la forma que lo hago yo, ¿de acuerdo? Vamos a poner por un lado las dosis que nos va a quedar en miligramos y por otro lado vamos a poner nuestra velocidad con los mililitros hora que le van a entrar a nuestro paciente. Entonces, tenemos que son 50 microgramos kilo-minuto. Como os decía, tenemos que pasarlo a miligramos kilo-hora, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo paso por paso como hemos hecho antes. Primero vamos a calcular la dosis para 8 kilos y luego lo vamos a pasar a miligramos hora. Entonces, si tenemos 8 kilos por la dosis que tenemos que administrarlas, 8 por 50, 8 kilos por 50, que son 400, ¿vale? Y estos son microgramos minuto. Minuto, porque acordaos que los kilos se van con los kilos, ¿vale? Nos quedan microgramos minuto. Y entonces, esto lo tenemos que pasar
a miligramos hora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues para pasar de microgramos a kilogramos y a miligramos, perdón, lo vamos a dividir para 1000, ¿de acuerdo? 400 entre 1000 y para pasar de minutos a hora lo vamos a multiplicar por 60, ¿vale? Y nos salen 24 miligramos hora, ¿vale? Como os decía antes, esto le va a entrar a cada hora 24 miligramos cada hora. Entonces, ahora vamos a la parte de nuestra velocidad. Tenemos que son 8 kilos a un mililitro kilo hora, son, esto no hace falta que le ponga multiplicación porque todo es una multiplicación por 1, que es muy fácil, son mililitros hora. Entonces, teniendo en cuenta que os he puesto las dos opciones de un suelo de 100 y en otro de 500, vamos a calcularlo para las dos, para los dos suelos, para que lo tengáis más claro. Entonces, 8 mililitros hora, esto es lo que le va a entrar cada hora. En uno de 100 vamos a tener que hacer 100, que es lo que tiene nuestro suelo, partido 8, y nos va a dar que va a durar 12,5 horas. Y en uno de 500 mililitros, ¿de acuerdo? Mililitros, partido también de las 8, partido por los 8 mililitros hora, ¿de acuerdo? Voy un momento, perdón. 62,5 horas. ¿Vale? Entonces, sí, esos son mililitros hora, perdón. Para que lo entendáis todo, se tachan ahí los mililitros con los mililitros y nos quedan las horas que nos va a durar la infusión continua. Entonces, una vez tenemos las horas que nos va a dar para cada suero, vamos a ver cuánto vamos a necesitar de dosis de nuestro fármaco teniendo en cuenta estas 2 horas. Entonces, voy a poner 1, va a ser el de 100, ¿vale? Y 2, el de 500. Entonces, vamos a hacer 24 miligramos hora por 12,5 horas, con 5, esto ya lo tenía apuntado, son 300 miligramos. Miligramos que luego con nuestra concentración la vamos a pasar a mililitros, pero vamos a primero calcular cuántos miligramos necesitamos de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso siguiente serán 24 miligramos hora, ¿vale? Por las 62,5 horas. Que eso son 1500 miligramos. Y entonces, como os he ido repitiendo durante toda la charla, perdón si he sido pesado, pero obviamente miligramos no podemos administrarlo de ninguna forma, necesitamos mililitros y ahí es donde va a entrar nuestro porcentaje, que ya lo hemos pasado previamente a miligramos mililitro, para pasar estos miligramos a mililitro. Y esto es lo de siempre, factores de conversión. Si en 50 miligramos hay 1 mililitro, en 300 miligramos, ¿cuánto habrá? ¿De acuerdo? Regla de 3. Y entonces, en este caso, son 6 mililitros, ¿de acuerdo? Que tendremos que quitar de este pitufo de 100 y ponerle de lidocaína, y para que lo sepáis, nos va a durar 12,5 horas. Y en el caso de este son 1500 miligramos, entre 50 son 30 mililitros, perdón. 30 mililitros, que lo mismo, en uno de 500 habrá que sacarle y ponerle de lidocaína para que nos dure todo este tiempo, entrándole a esta velocidad de fluidos, bueno, de dosis correspondiente para el tiempo que vaya a durar. Entonces, como habéis puesto la mayoría, las respuestas B y C son las correctas. Entonces si me permites, María, voy a dar un pequeño apunte más que no lo he comentado antes, que es que, vale, la velocidad de administración por lo general la ponemos a 1 mililitro kilo hora y calculamos mediante esta velocidad cuántas horas nos va a durar una CRI, ¿de acuerdo? Entonces, pero ¿qué pasa si yo os digo que esta infusión solo quiero que me la pongáis durante 6 horas? ¿Qué vais a hacer? Vais a calcular las horas que os va a durar y en vez de dejarla 12,5 horas lo vais a dejar 6 horas.
O tenemos la opción, esta sería una opción, que al final, pues, si son 6 horas, pues estamos echando a perder la mitad de lo que habíamos calculado y a la mitad de, pues, 3 mililitros de lidocaína a la basura, a no ser que la aprovechemos para otro paciente, ¿vale? Pero la otra opción es calcularlo para 6 horas directamente, ¿vale? Entonces, en ese caso, en vez de ser aquí 12,5 o 62,5, nosotros ya queremos administrarle 1 mililitro kilo hora durante 6 horas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso serían 48 mililitros, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, perdón. Hasta durante 6 horas, lo que decía. La velocidad es la misma, pero lo único que las horas no las tenemos de aquí, sino que las calculamos ya, tenemos que nos va a durar 6 horas. En este caso sería 1 mililitro por los 8 kilos por las 6 horas, es decir, 8 kilos por 6 horas son 48. 48 mililitros, ¿de acuerdo? Y entonces estos 48 mililitros son los mililitros totales que tendríamos que tener en nuestro suelo, es decir, no habría 100, tendríamos que bajarlo prácticamente a la mitad, tal y como, ya que en 6 horas le tienen que entrar estos 48 mililitros. Y entonces, aquí, en vez de multiplicarlo por 12,5, lo multiplicaríamos por 6 horas para tener la nueva dosis, que por ejemplo, en este caso, para que lo entendáis, que os lo hago rápido con la calculadora, serían 24 por 6, que serían 144 miligramos, entre 50 serían 2,88 mililitros de lidocaína que le entrarían en estas 6 horas. ¿Vale? Esto, bueno, espero que haya quedado claro, si no lo repito ahora en un momento, pues en el caso que no queráis calcularlo para todas las horas que va a durar, sino para ciertas horas en concreto. Y bien, esto ha sido todo. Espero que lo hayáis entendido todo lo máximo posible y os animéis a apuntaros a estos cursos de CUAS, porque vais a aprender esto y mucho más. Y son vídeos que vais a poder ver muchas más veces y que al final, pues eso, va a subir vuestro nivel, yo creo que considerablemente, porque se han hecho yo creo que un nivel bastante bueno de base, y que espero que lo disfrutéis y subáis ese plus de nivel que queréis llegar y conseguir con vuestra carrera profesional. Vale, entonces ha sido un placer. Muchas gracias a todos por estar aquí. Espero que lo haya hecho lo mejor posible y lo hayáis entendido todo lo máximo posible. Y si es así, pues nos veremos en el curso, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta luego chicos y muchas gracias por todo.